literatura medieval. Okay. Hasta el día de ayer hemos visto unos grandes rasgos sobre la mitología griega. Esta saga, Emily, prende tu cámara. Yo estoy viendo quienes están apagando cámara. Ya, así que no me engañen, por acaso. Si no los anoto y ya, se acabó, no tengo problema. Okay. Porque yo empiezo la clase, creen que llegan. Acá hay pantallitas. Y yo veo quién está con la cámara apagada y quién la apaga luego de empezar a compartir pantalla. ¿Okay? Entonces, y anoto a todos aquellos que están así. Bien, les hablaba en este caso que ya hemos visto ya algunos detalles sobre la mitología griega. Obviamente no hemos visto pues toda ni en su magnitud ni en su complejidad, porque eso no nos corresponde todavía en este nivel. Lo más probable es que lo vean en secundaria, con un poquito más de profundidad. Pero lo que corresponde a nosotros, lo que nos corresponde es poder en este caso sí dar ciertas pinceladas, ¿no? Ciertos apuntes, ¿no? Por ejemplo, en este caso es, en el caso de, cuando hablamos de mitología griega, ver cómo ellos podían percibir el origen del universo, ¿ok? Y, en ese y para ello, ya, a quienes podría recurrir. Entonces vemos ahí, ¿no? Generación de dioses, y en otros casos, ¿no? Los semidioses, por ejemplo, ¿no? Que son en este caso producto en este caso, de la unión de un dios con un mortal. ¿Ok? Pero, en este caso, toda esa estructura, toda esta estructura de la literatura griega y romana, porque ustedes ya cuando vayan analizando historia universal, se van a enterar que en ese caso, que la cultura griega fue de alguna manera absorbida por el Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando se extiende, cuando alcanza un alto nivel o bueno, mejor dicho, para que ustedes lo puedan entender, cuando ya es poderoso, se empieza a expandir. Y en esa expansión, pues es en donde somete a los griegos. Pero no destruye su cultura, al contrario, la mantiene. La mantiene y la fomenta. ¿Ok? Entonces, y ustedes van a ver muchas similitudes, por ejemplo, en cuando empiecen a repasar o a estudiar, por ejemplo, escritores latinos, ¿ok? Como Virgilio, como, ¿no? Entre otros, ¿ok? O sea, sin la tradición. Y los dioses griegos, en este caso, o sea, les cambian el nombre y en este caso son adoptados como dioses romanos, ¿ok? Entonces, pero pasado este tiempo, o sea, pasado ya el Imperio Romano caído, o sea, ya cuando los bárbaros los invaden y los destruyen, ¿ok? Empieza una nueva etapa en la historia occidental. No te hablo de la historia oriental, como hemos dicho, solamente todos ese punto de vista es en lo que pasó en Europa, ¿ok? Si hacemos una similitud a lo que pasaba, por ejemplo, en tierras sudamericanas, en tierras latinoamericanas, como por ejemplo aquí en Perú, ¿no? Aquí todavía está en apogeo el Imperio Tahuantinsuyo. Entonces, en ese tiempo, si hacemos una correlación, ¿ok? Entonces, es cuando ya o sea, los bárbaros destruyen el Imperio Romano y hay una nueva etapa en la historia universal, en la historia occidental, en la historia europea, que es en este caso
el surgimiento de la edad medieval. Y como tal, abarca todo, o sea, las artes de alguna manera reflejan lo que fue esta etapa. En la literatura grecorromana, es un término que ustedes lo van a escuchar frecuentemente, porque, como les dije, si bien Roma absorbió Grecia, pero no la destruyó, más bien mantuvo, en este caso, la literatura, las artes griegas, y en otros casos posiblemente le cambió el nombre ¿no? a ciertas definiciones griegas, ¿ok? Entonces, se dice que más que todo es una etapa grecorromana, ¿ok? Y esta etapa grecorromana en la literatura, ¿no? Se caracterizó por el uso de por la búsqueda de la belleza en este caso, en la literatura. Pero al caer el Imperio Romano, al dividirse, y en este caso, cuando pasa a la nueva etapa, la literatura en sí también pasa una etapa que tiene otro enfoque, ¿ok? Ya no es la búsqueda de la belleza de por sí, ya es, la literatura medieval se puede decir que es una suerte de literatura panfletaria. ¿Por qué? Porque lo que busca es, en este caso, difundir pensamientos de esa época, ¿ok? Ideas, nacionalismos, ¿no? Muy ligados a los gobernantes o en este caso al sistema imperante de ese tiempo, ¿ya? Entonces ya no es una búsqueda de la belleza, sino en este caso es una difusión de ideas, ¿ok? De los sistemas que en ese momento eran poderosos. Y tanto es así que terminada la Edad Media, cuando surge el Renacimiento, adopta ese nombre porque lo que querían buscar los autores de esa época era volver a la influencia grecolatina. Por eso se llamó Renacimiento, por eso se llama. ¿Ok? Entonces, marca una diferencia ahí. O sea, es un cambio bastante notorio si nosotros comparamos los productos de la literatura grecolatina con, en este caso, productos de la literatura médica. Entonces, para el autor, ¿no? Nos comenta en este caso que la literatura medieval es producto de la época y de los cambios sociales que se dan en Europa. Por lo tanto, el contenido religioso será una importante característica, al igual que la formación y el desarrollo de las lenguas romances. Hay que recordar, dice, que los países europeos, luego de la caída del Imperio Romano, comenzaron a formar nuevas naciones, por lo que existía, en este caso, un marcado contenido nacionalista. O sea, cuando termina el Imperio Romano, se desintegra y surge, en este caso, se forman nuevas naciones. Entonces, si se une una nación, ¿qué tienes que reforzar entre la gente que está en tu país? El nacionalismo, pues, la unidad, o sea, una identidad propia que te diferencie de los demás. Entonces, el contenido de la literatura medieval es nacionalista, pero también religioso, porque la iglesia adopta, o en este caso logra un mayor poder en ese tiempo. Por eso les decía que era una literatura panfletaria, porque buscaba difundir ideas, no había una búsqueda de técnicas literarias, no, simplemente era difusión de ideas. Quería solamente propagar lo que ya, el conocimiento que ya tenían, quería que las demás personas se adhieran al mismo, eso era todo. ¿Ok? Entonces, fue un tiempo en que fue una etapa en que
La religión católica, la Iglesia Católica tiene, si podríamos decir, creo que la mayor cantidad de poder de influencia en las naciones a lo largo de su historia. ¿Ok? Los oficios, vamos un poquito a conocer un poquito más de las características de la literatura medieval. Podemos conocer los oficios literarios, dice. En esta época surgen oficios o trabajos en la Edad Media, los cuales se encargaban de transmitir mensajes específicos de cada sector social, como por ejemplo el méster de juglaría, que de alguna manera es un difusor de sectores populares, o entre sectores populares. Eran las personas que se encargaban de relatar grandes hazañas de valerosos guerreros, logrando así unificar a las naciones. O sea, por eso es que la característica de la literatura medieval es la existencia de un héroe sometido o que presta lealtad a un rey. Y este héroe era, pues, era lo máximo, ¿no? Era de altos valores morales. ¿Y cuál era la intención de todo ello? Era que la gente se sintiera más de ese lugar. Esa era su única intención. Que la gente se sintiera orgullosa del lugar donde está. No sé si le suena familiar, pero era la misión. Estos relatos eran de carácter oral. Entre ellos están los cantares de gesta, como el Mío Cid, los Infantes de Lara, Bernardo del Carpio, entre otros. El Méster de Clerecía procede de las élites religiosas. Eran relatos que se encargaban de producir, por lo general, los clérigos o miembros de la iglesia, en los que difundían la doctrina y el conocimiento sobre Dios. Ejemplos: el libro del buen amor, el rimado de Palacio, el poema de Fernán González. O sea, hay dos niveles, ¿no? Para las clases populares eran los cantares de gesta, era la idea de unificar la nación. Y en el caso de la iglesia, era en este caso los maestros de eclesía, que lo que hacían era difundir la doctrina eclesiástica, pero no entre las gentes populares, sino entre la clase poderosa, entre la élite. El feudalismo, de alguna manera, era un sistema social centralista, porque todo centralizaba en este caso en pocas manos. El rey era el gobernante, pero prácticamente era tu dueño. O sea, tú tenías que pagar impuestos, no tenías derecho casi a nada, solamente creo que tu derecho era por respirar y vivir. Pero después tenías que trabajar para ellos. Y ellos no rendían cuenta a la gente. Por eso que después surgieron revoluciones, como por ejemplo la Revolución Francesa. Cuando ustedes vean ese punto en Historia Universal, van a ver cómo es que el autoritarismo de un rey termina por sublevar a la gente. O sea, todo era tan concentrado, todas las riquezas eran tan concentradas que unos pocos tenían todo y el resto no tenía nada. No sé si eso les hace muy familiar actualmente. ¿Ustedes creen que esto es cosa del pasado? No, señores, no es cosa del pasado. Aún hay gente que desea, obviamente, o sea, no literalmente, pero sí hay gente que quiere que solamente unos pocos ostenten riquezas y los demás no. Pero era muy similar. Entonces, luego vienen las revoluciones. Cuando en ese caso llega el Renacimiento, pues justamente fue una etapa de cambio, donde en ese caso las artes cambiaron el punto de vista. Ya no, Dios no era el centro de todo, sino que
cambiaron el foco y el centro llegó a ser el hombre. ¿Ok? Por un tema de que en esta etapa de la edad medieval, prácticamente todo se concentraba en el rey y en Dios. Era eso nada más. Y el resto vivía en la absoluta pobreza. Tanto es así que, ¿cómo se llama? El índice o la aspiración de vida, y eso es que la memoria no me falla, era máximo 40 años, para que vean el desastre que era ese tiempo. O sea, la aspiración de vida de una persona era máximo 40 años. ¿Ok? Entonces, miren todo lo que hemos avanzado, que ahora nuestra aspiración de vida es el doble. Pero en ese tiempo era muy corto, porque todo se concentraba en pocas personas. No había ningún sentido de progreso. O sea, el nacionalismo, o sea, cuando ustedes lean con mayor profundidad, el nacionalismo, lo único que servía en ese tiempo era para que sostuviera el poder del rey. O sea, ellos me sirven para darme poder a mí y nada más. Porque con el nacionalismo no había una redistribución de riqueza. No sé si eso les suena familiar. Cuando ustedes crean eso que les digo les va a parecer muy familiar. Porque es algo que amenaza con volver. Eso nomás les puedo decir. Pero no es algo tan del pasado. Pero bueno, volviendo en este caso, a la literatura medieval. Uno de los, uno de los productos, se puede decir, ¿no? Más resaltantes eran los cantares de gesta. Y el cantar de gesta más popular de ese tiempo era el cantar del Miosi. ¿Ok? En sí, en ese caso, para abreviar el argumento, ¿ya? Se trataba de igual. Como ustedes saben, siempre tiene un héroe. El protagonista era el héroe, ¿no? Y en este caso se trataba de Ruiz Díaz de Vivar, ok, que era un vasallo leal al rey, que sí, se encontraba trabajando, pero sus enemigos le hacen una jugada y lo indisponen ante el rey. Entonces el rey decide desterrarlo a él. Y él, en ese caso, en ese tiempo, ¿no? Quería recuperar su honor. O sea, no le importaba la riqueza, le importaba su honor. O sea, que el rey lo volviera a respetar. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la tónica de la historia del Cid. Y obviamente se mezclan nacionalismos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, España era un conjunto de reinos que eran, en este caso, administrados por los moros. ¿Y quiénes eran los moros? Eran los árabes. Entonces había una necesidad en ese tiempo en la península ibérica de independizarse de los árabes. Y es por ello que empiezan a proliferar y en este caso, por ejemplo, una de los cantares de gesta más populares era el Cid. Porque el Cid de alguna manera se enfrenta a los moros para ganar tierras en favor del rey. O sea, exaltación del nacionalismo. Bueno, entonces, esto era más que todo, como le vuelvo a repetir, son panfletarios. O sea, era simplemente difusión de ideas y nada más. ¿Ok? Valores de ese tiempo. Como le digo, todo se tiene que de alguna manera entender de acuerdo al momento en que se vivió. O sea, yo no puedo, o sea, no podría yo, por ejemplo, criticar. O sea, hay cosas que se pueden criticar, pero hay cosas que también uno tiene que entender de acuerdo a esa época. ¿Ok? O sea, las personas que eran de las clases populares no tenían acceso a nada. Entonces, una de las pocas maneras de detenerse era escuchando a estos juglares
que iban de pueblo en pueblo y cantaban, en este caso, esos cantares. ¿Ok? Y bueno, lo que recibían era eso. Imagínense, no recibir nada. Imagínense, vives en tu casa, en tu pequeña casa con tus hijos y no tienes acceso a nada. No tienes, no puedes leer, o sea, no puedes leer porque la lectura era en este caso privilegio de las clases altas, de las clases de la élite. Lo único que tenía era que trabajar y nada más. En ese caso, uno de los alimentos era justamente los juglares. Por eso que la gente simplemente, bueno, pues, escuchaba y de esto le metían harto nacionalismo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo eran. Son 3 cantares, ¿ok? Cada uno tiene una historia particular, pero todas, en este caso, en conjunto, pues, encajaban y hablaban, en este caso, de la voluntad de recuperar el honor de parte del Cid, ¿no? En el primer cantar es el cantar del destierro, ¿ok? El Cid, en este caso, ha sido desterrado de Castilla, o sea, lo botaron. Debe abandonar a su esposa y a sus hijas e inicia una campaña militar acompañado de sus fieles en tierras no cristianas, ¿ok? O sea, dominadas por los moros, enviando un presente al rey tras cada victoria para conseguir el favor real. O sea, él sí estaba empecinado en obtener, nuevamente, obtener el favor del rey. Para él era importante que el rey lo vuelva a considerar. Usted puede decir, ay, pero él sí que, no, pues es que en ese tiempo, pues la gente desvivía por ello. Hay que entenderlo en esa época. Desvivía ¿cómo se llama? Por su gobernante. Entonces, bueno, se mandó esta campaña para ir conquistando tierras administradas por los moros. En el segundo cantar, el Cid se dirige a Valencia. Valencia, igual, ¿no? Ciudad española, pueden haberla escuchado en algún momento, que estaba en poder de los moros. Y logra conquistar la ciudad. Envía a su amigo y mano derecha, Álvar Fáñez, a la corte de Castilla con nuevos regalos para el rey, pidiéndole que le permita reunirse con su familia en Valencia. El rey accede a la petición e incluso le perdona y levanta el castigo que pesaba sobre el campeador y sus hombres. La fortuna del Cid hace que los infantes de Carrión pidan en matrimonio a doña Elvira y a doña Sol, o sea, las hijas del Cid. El rey pide al campeador que acceda al matrimonio y él lo hace aunque no confía en ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué si no confiaba en los infantes de Carrión? Porque eran parientes de sus enemigos. O sea, en sí, o sea, el Cid, si por él fuera, no le hubiese dado la mano de las hijas. Pero lo tuvo que hacer porque el rey se lo pidió, ¿ven? O sea, en este caso, aquí, por decir, ¿no? El rey tenía tal poder, que si él te decía, te párate de cabeza, tú tenías que pararte de cabeza. La gente se paraba de cabeza. Era toda la concentración del poder estaba en el rey. Entonces, el Cid no podía, en este caso, ir contra él. Y menos aún cuando ya lo había perdonado recientemente, ¿no? Perdonado entre comillas, ¿no? Porque en realidad, o sea, el tipo no hizo nada, simplemente lo indispusieron. Entonces los infantes de Carrión eran parientes en este caso, de sus enemigos. Por eso que decir, no tenía confianza. Pero él accedió porque el rey se lo pidió, ¿no? Entonces, las bodas se celebran solemnemente. En el tercer cantar es el cantar de la afrenta de Corpes. Los infantes de Carrión mostraron pronto su cobardía. Primero ante un león que se escapa y del que ellos huyen despavoridos. Y después en la lucha contra los árabes. Sintiéndose humillados, los infantes querían vengarse. Para ello, emprenden un viaje hacia Carrión con sus esposas
y al llegar al Robledo de Corpes, las azotan y las abandonan, dejándolas desfallecidas. El Cid ha sido deshonrado y pide justicia al rey. El juicio culmina con el duelo en el que los representantes de la causa del Cid vencen a los infantes. Estos quedan deshonrados y se anulan sus bodas. El poema termina con el proyecto de boda entre las hijas del Cid y los infantes de Navarra y de Aragón. Duelo es, no sé si ustedes han escuchado esa palabra, ya no es tan popular ahora, pero sí en esos tiempos sí era popular y más de todo en los cuentos de caballería, que es cuando en este caso, cuando es una manera, o era una manera, mejor dicho, no ya no es, era una manera de resolver ciertas diferencias o conflictos. Pero ¿cómo las resolvían? Con espadas, es decir, o pistolas posteriormente, ¿no? Se enfrentaban en una lucha y ganaba el que mataba al otro. Eso era un duelo. Entonces, en ese tercer cantar, los infantes de Navarra y de Aragón son los que llegan a matar a los infantes de Carrón. Y ahí es donde ya ellos quedan deshonrados, se anulan la boda y las hijas se casan con estos infantes, ¿no? Algunos datos sobre la obra. El autor es anónimo, no se sabe quién fue el que construyó toda esta historia, o sea, fue un poemario, ya, no se precisa porque adicionalmente recuerden de que estos jugulares pues lo cantaban y eran relatos orales, entonces no se puede precisar quién fue el que ideó o quién fue el que de alguna manera trabajó en la estructura de este poemario. El género es épico, la especie es cantar de gesta. El tema es la recuperación de la honra. Como ven, en el primer cantar es la recuperación de la honra del Cid, propiamente dicho, ¿ok? Luego, en este caso, en el tercer cantar, vuelve nuevamente en este caso, a recuperar su honra ante, en este caso, el acto de los infantes de Carrión, ¿ok? Personajes, Ruiz Díaz de Vivar, el Cid, el llamado Cid, Alfonso VI, que es el rey, García Ordóñez, Doña Jimena, Sol y Elvira, que son las hijas, ¿no? Minaya Álvar Fáñez, Martín Antolines, lugares en que se recreó esta obra: Castilla, Barcelona y Valencia. Actualmente siguen siendo ciudades españolas, ¿no? Si en algún momento tienen la oportunidad de visitar España, pueden darse una vuelta por esos lugares, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que podemos nosotros entender sobre la literatura medieval. ¿Ok? Eso es un pequeño extracto para que ustedes conozcan, ¿no? Obviamente que hay más por estudiar y por comprender de esta etapa. Como le digo, no es una de mis favoritas en realidad, ¿no? Yo tengo no tengo tantos gustos por esta etapa, pero sí es importante entender cómo era la vida y en este caso cómo se estructuraba un sistema feudal, donde el rey concentraba todo el poder y un grupo de sus allegados y el resto no tenía nada. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente hora para el repaso de el archivo que les mandé. Chao, chao.